primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31 y 32. Ahí está la palabra del Señor. Bien, vamos a leer la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Amén, amén. Puede sentarse. Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu nos dé un corazón enseñable, nos dé un corazón moldeable a tu palabra, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra fluya como río en la revelación de nuestro Dios y que seamos edificados, que seamos impulsados a caminar, a avanzar en tu gracia. Señor, que tu palabra produzca arrepentimiento, produzca salvación, produzca cambio, produzca sanidad, produzca reforma, equipamiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, quiero compartir esta palabra y ubicarla en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestra transformación. Todos nosotros sabemos que el Evangelio presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, como Salvador. Lo presenta como la única opción, la única vía, el único camino para que el hombre sea rescatado de su condición de pecado y de la condenación eterna que trae consigo el pecado. Pero ese proceso de salvación que nosotros consideramos como una muestra del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, implica nuestra transformación. De manera que cuando la gracia del Señor llega a nosotros para salvación, la gracia nos acepta donde estamos y como estamos. ¿Escuchó eso? Pero esta misma gracia nos introduce por medio del Espíritu y de su palabra a un proceso continuo, profundo y progresivo de transformación. Todo el que dice que es cristiano, todo el que confiesa con su boca que Jesucristo es su Señor, debe dar muestra, debe dar evidencia de que camina en este proceso de transformación. Ahora bien, este cambio o esta transformación que implica la salvación y el Evangelio no es una obra que Dios hace, porque es Él el que la hace, ajena a nosotros. Subraye eso. La obra de la transformación que implica Dios en la salvación no es algo que Él hace ajeno a nosotros, sino que Dios nos incluye en ese proceso. Y una de las partes nuestra con la que Dios trabaja ese proceso se llama conciencia. Diga conmigo, conciencia. La conciencia es una de las partes de nuestra alma. Recuerde que la conciencia no es un órgano. La conciencia no es un músculo. La conciencia es como el intelecto. La conciencia es como la voluntad. Todos esos son aspectos espirituales que se manifiestan en nosotros, en nuestra parte emocional, en nuestra parte racional, en nuestra parte espiritual. Al no ser un órgano ni un músculo, evidentemente eso indica que hay un ser incorpóreo en nosotros, inmaterial, y a eso se le llama alma, espíritu, y todos lo tenemos. Amén. Entonces usted tiene que conocer todo esto. Dios trabaja con nuestra conciencia. Nuestra conciencia es como nuestra voz interna. Nuestra conciencia es como nuestro juicio personal. Es como la alarma que nosotros tenemos dentro, que se toca cuando nosotros hacemos algo que no está bien, algo que está mal, y puede ser también algo que está bien. Entonces Dios se comunica también con nosotros por vía de nuestra conciencia. Hay quienes dicen que la conciencia no miente, que usted pudiera engañar, defenderse con sus palabras, pero siempre la conciencia le dice su verdad.
Y muchas personas por eso tienen cargo de conciencia, porque ellos viven mintiendo, engañando a los demás, no reconocen sus faltas, pero su conciencia sabe su verdad y los vive atormentando. Hay quienes entienden que uno de los mayores tormentos es el tormento de la conciencia. Hay personas que tienen tantos cargos de conciencia que no tienen paz y no pueden tenerla hasta que no reconozcan y se pongan de acuerdo con lo que su conciencia les está comunicando. En este sentido, estos dos versículos que acabamos de leer nos delegan a nosotros una responsabilidad. Si usted lee el capítulo 11 casi completo, habla de un sacramento, de una práctica sagrada de la iglesia en ese momento y también en nuestro tiempo, ya que el mismo Jesús fue quien dictó que nosotros debíamos tener esta ceremonia para concientizarnos, hacer memoria, afirmarnos en cuanto a su muerte, su sacrificio. Él dijo: hagan esto siempre en memoria de mí hasta que yo vuelva. La Santa Cena, que es de lo que estoy hablando, como le llamamos, hay otros nombres, es uno de los sacramentos, una de las ceremonias sagradas que nosotros celebramos como mandato del Señor. En esta nosotros consideramos el cuerpo en el pan de manera simbólica y la sangre en el vino de manera también simbólica. Esto representa el sacrificio en el cual Cristo nos da una nueva vida, nos da perdón de pecados, de manera que esta práctica ceremonial nos sirve para nosotros reflexionar acerca de lo que el Señor hizo en nosotros. Esto nos ayuda a afirmar nuestra fe, nos ayuda a corregir si hay en nosotros algo que no se alinea con la demanda de ese sacrificio. ¿Cuál es la demanda del sacrificio de Cristo? Una nueva vida. Eso es lo que demanda la muerte de Cristo, porque se supone que la muerte de Cristo fue el pago por nuestra vida de pecado. Entonces, ¿qué demanda? Que si Dios hizo esa inversión en la muerte de su Hijo, el resultado que Él espera es una nueva vida. ¿Usted está conmigo? La Biblia lo dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí? Entonces, oiga el resultado: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dígame si eso no le habla de cambio. Dígame si eso no le habla de transformación. Entonces, ese es un fruto de la fe y de la salvación, nueva vida. ¿Está conmigo? Por tanto, cuando usted lee estos dos versículos en el contexto de lo que ahí estaba pasando, nosotros miramos que esta era una iglesia que tenía problemas. Una iglesia que tenía ciertos desórdenes, ciertas deformaciones. Habían áreas en la vida, en el accionar de esta iglesia, de estos creyentes, que no daba testimonio de Cristo. Por lo cual el apóstol Pablo no es que los está descalificando, pero los está corrigiendo. Y en esta ocasión los está juzgando con justo juicio, porque era verdad lo que Pablo estaba juzgando de ellos. Pero el fin de lo que Pablo está haciendo es que ellos abandonen esa condición. Esto referente a la cena del Señor, a la mesa del Señor, al compartimiento de la ceremonia del pan y el vino que conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee, usted se da cuenta que ellos hacían una fiesta. Le decían la fiesta del ágape. La iglesia se reunía, compartían la cena del Señor, pero en alegría. Que hoy en día a veces cuando compartimos la Santa Cena parece más un velorio que la celebración de una vida. Pues usted ve la gente como muy seria, como muy encogida. Y realmente esto es para celebrarlo, porque aquí no se está haciendo memoria de un muerto, sino de un resucitado. Amén. Amén. Entonces ellos hacían una fiesta y en esa fiesta compartían estos sacramentos, pero también comían, llevaban comida. Y usted sabe que siempre, no en la iglesia, que siempre le queremos echar la culpa a la iglesia, donde quiera que hay grupo de gente, empresa, universidad, iglesia, país, donde quiera que hay grupo, familia, siempre hay grupitos.
Siempre hay unos que hacen más simpatía que otros, que conectan más que otros, que se hacen más amigos que otros. Si esto se hace sanamente y no estropea la relación con el resto, eso no está mal. Que usted sea más amigo de uno que otro, eso no es pecado, siempre y cuando usted no haga daño a otra relación. ¿Entendió eso? Entonces, ellos compartían esta fiesta y los que más podían, ¿qué usted cree que llevaban? Lasaña, pastelón, estos platos así finos. Pero entonces los que no podían llevaban guineíto verde, pan del colmado, actualizando para que usted me entienda. Y llevaban cosas así sencillas, llevaban un poco de yuca hervida, pero entonces aquellos llevaban sus pastelones. Y cuando ellos llevaban esos platos, entonces hacían excepción porque lo ubicaban y cuando iban a consumir, entre lo que llevaban lo mejor, querían ellos compartir. Entonces iban dejando a un grupo a un lado y le bloqueaban el acceso a esa participación maravillosa de esos platos tan buenos. Entonces había una disensión que causaba enemistades, críticas, rivalidades entre la iglesia. Por eso usted lee que Pablo dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en esta celebración, que esto no es una comelona. Dice, si alguno lo que tiene es hambre, el verso 34 dice, y si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Usted ve que iban algunos a darse banquete, a darse vida, y Pablo está diciendo, no, esto no es una comelona. El punto de esto no es ir a comer comida, aunque comamos. El punto de esto es celebrar la vida de Cristo. Y en la vida de Cristo se expresa el amor de Dios por todos. Entonces debemos reflejarlo amándonos todos, compartiendo todos sanamente. Entonces, Pablo lo que está haciendo es juzgando y corrigiendo ese mal manejo, ese mal comportamiento que ellos tenían en esta actividad sagrada. Imagínese usted, si estos cristianos se manifestaban y comportaban de esta forma en una ceremonia sagrada, imagínese usted en un cumpleaños, en una actividad donde no hubiera así como ese matiz para Dios. Me imagino que ahí se mataban unos con otros. Si en plena actividad sagrada, religiosa, hacían eso, ¿qué no hacían en su vida cotidiana? Alábelo aunque sea al pasito. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo los está juzgando a ellos y le está diciendo que eso está mal y que eso va a traer malas consecuencias. Incluso hay una parte donde él dice, por eso algunos mueren y se enferman. Esto hablaba de juicio inmediato, porque usted tiene que entender el juicio de Dios como algo futuro y como algo presente. Dios castiga en el presente. En la gracia Dios castiga. ¿Usted sabía eso? Entonces dice Pablo, por eso hay algunos enfermos entre ustedes y algunos mueren. O sea que había gente que hasta moría por consecuencia de estos malos manejos que pesaban en la balanza de Dios. Y aquí Pablo entonces está diciendo cómo se puede corregir este problema. Y yo no quiero dejar esto en la ceremonia de la Santa Cena, sino que lo quiero llevar a todas las áreas de nuestra vida que implica la fe. Dice, así pues, hermanos, si ustedes se examinan a ustedes mismos. Entonces Pablo está dando una solución. ¿Cuál es la solución para los problemas conductuales, para los problemas morales, para los problemas relacionales que a veces tenemos con los demás, que a veces tenemos desacuerdo con un miembro de nuestra propia familia, con 2 o 3 de la congregación, con alguien del trabajo que no me cae bien o que yo no le caigo bien? ¿Cómo se resuelven todos estos males? La mayoría lo resolvemos mirando a los demás, mirando lo que hizo o no hizo el otro. Y empezamos a hacer un juicio de todo lo que los demás deben hacer, de cómo deben comportarse, y le arreglamos el mundo a los demás. Pero Pablo, sabiamente y guiado por el Señor, ubica la solución en nosotros. Diga conmigo, la solución de los conflictos empieza en mí. Diga, empieza en mí. Entonces miren lo que él dice. Si ustedes se examinan a ustedes mismos, y esto es importante, y créame que es una de las tareas más difíciles para todos los seres humanos, porque examinarnos a nosotros mismos implica exponernos a nuestro propio juicio. Y para esto llevarse a cabo en una persona,
tiene que darle bien duro al egoísmo, porque el egoísmo nos centraliza a nosotros mismos y todo gira en torno de nosotros. El egoísmo es una autodefensa donde yo siempre estoy bien, donde yo siempre tengo la razón, donde yo siempre estoy correcto, donde mi opinión es la que vale y la de los otros no. El egoísmo me centraliza a mí, como si yo fuera mi propio Dios, como si yo fuera la persona más especial. Y tengo que decirle que dentro de la vida cristiana habemos muchos egoístas. ¿Usted dice amén? Le dije que habemos muchos egoístas. El egoísta en el conflicto no cede, porque él siempre es que tiene la razón. Ella no procede a humillarse, con ella es que hay que humillarse. El egoísmo se hace aliado de otro mal llamado el orgullo. Y el orgullo hace nuestro corazón rígido, así. El orgullo le quita la flexibilidad a nuestros corazones. Por tanto, nuestros corazones no se doblan, siempre están duros, rígidos. De ahí viene entonces la altivez, la arrogancia, la prepotencia. Y todos estos son males que empañan la belleza de una persona. ¿Usted entendió eso? Esto empaña la belleza, marchita la belleza de una persona. Que todos tenemos nuestra belleza. Si no la tienen el físico, lo tienen la personalidad. Pero encuentre su belleza. Dígale al que está a su lado, encuentre su belleza. Todos tenemos alguna belleza. Pero estos males que tanto se manifiestan en nosotros marchitan nuestra belleza. Pero no solo eso, sino que nos convierten en personas amargas. Amargas para nosotros mismos, pero amargas para los demás. Nos convertimos en personas pedantes, difíciles de tratar, difíciles de relacionarse. Y todo esto hace daños emocionales, hace daño en el corazón. Aunque uno diga, no me importa, no, uno sufre eso. Porque el ser humano fue diseñado para vivir en sociedad. Y por más que usted diga, usted necesita compañerismo, usted necesita aprobación de los demás. Claro, no es que usted va a hacer las cosas para que los demás lo aprueben, pero la aprobación es importante, porque la aprobación afirma. Cuando usted le dicen que lo hizo bien, cuando usted le dice me gusta como tú lo haces, eso es necesario. Por más que usted lo niegue, somos seres sociales de vivir en comunidad. Eso nos hace dependientes los unos de los otros. Y esa dinámica está en la iglesia, el cuerpo. Somos un cuerpo y dependemos los unos de los otros, pero nuestra mayor dependencia es de nuestra cabeza. Entonces, examinarnos a nosotros mismos implica enfrentarse a todos estos monstruos, al egoísmo, al orgullo, a la arrogancia, a esas percepciones erróneas que tenemos de nosotros mismos, a la baja autoestima y a la alta autoestima. Ambas son malas. Entonces, examinarnos a nosotros mismos, oiga, ¿qué implica? Implica humildad. Porque usted tiene que ser humilde para reconocer sus propios errores. Implica sinceridad, porque usted tiene que juzgarse con la verdad. Implica honestidad, porque usted tiene que ser serio con esto. Implica responsabilidad, implica compromiso, implica diligencia. Todo esto es propio de examinarnos a nosotros mismos. Examinarse, usted puede extrapolarlo a lo que tiene que ver con la parte médica. Cuando usted va con un dolor de barriga, dicen hay que hacerte examen, hay que hacerte un estudio. ¿Qué implica eso? Que eso no es algo sencillo, hay que ir profundo. Hay que exponerlo a un proceso más profundo, tener una vista más profunda de eso que usted dice que le duele. Porque si solamente nos quedamos con el dolor, nos automedicamos, no, eso es esto, eso es aquello, pero entonces el problema sigue ahí. Y para arrancar los problemas de raíz hay que hacer exámenes. Examinarnos a nosotros mismos implica conocernos a nosotros mismos.
Y muchas personas viven una vida tan caprichosa, tan aventurera, que ellos no se conocen. Usted tiene que conocer cuál es su temperamento, cuál es su personalidad, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus defectos. Usted tiene que conocerse, hacer un estudio de usted mismo. Y si después de estudiarse y conocerse, usted cree que ya acabó, no, tiene que decirle: Dios, ahora en el juicio tuyo de lo que yo no veo, líbrame también. Entonces, examinarnos implica conocernos. Y conocerse implica prestarse atención. Y aquí voy a aplicar un concepto que usa mucho la psicología. Se llama introspección. Y esto tiene que ver, oiga el significado de esta palabra, introspección. Esto tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos. Es como usted quitarse la cara y ponérsela al frente. De hecho, a veces aparece esa imagen. Eso tiene que ver con mirar hacia adentro. Introspección, de análisis. Usted tiene que analizarse a usted mismo. Y esta tarea, vuelvo y digo, es difícil. Cuando usted se detiene a mirarse a usted mismo, tiene que dejar de mirar a los demás. Y yo no sé usted, pero a uno le entretiene mirar la vida de los demás. A uno le distrae mirar la vida de los demás. Y a veces uno vive tanto pendiente a los demás, y más con esto de las redes sociales, donde hay una alfombra roja de exhibición de vida, aunque la mayoría ficticia. Pero en las redes sociales todo el mundo anda exhibiéndose y todo esto y aquello. Y la gente por ahí a veces revela sus verdades. Hay quienes tienen dominio, pero hay quienes revelan sus verdades. Usted sabe dónde uno conoce mucho, en qué red social usted conoce mucho la verdad de mucha gente: en los estados. Porque óigale el nombre, estado. Según el estado que se siente, así publica. Le pasa a muchos. Entonces usted tiene que tener cuidado con estar tan distraído mirando la vida de los demás, y peor aún, pretendiendo arreglar la vida de los demás, y nosotros con la nuestra vuelto un etcétera. El mejor aporte que nosotros le hacemos a la vida de los demás es el ejemplo de nuestra propia vida. Lo voy a repetir para los que llevan nota. El mejor aporte que nosotros le damos a la vida de los demás es el ejemplo de nuestra propia vida. Amén. Entonces, para concluir, Pablo dice, la palabra de Dios, ¿qué resultado traería si nosotros nos examináramos a nosotros mismos? El resultado sería que no seríamos juzgados. Mira, hermano, esto sí es verdad que a uno le molesta que a uno lo juzguen. Pero aquí en primer lugar está hablando del juicio de Dios. Y el próximo versículo lo confirma. Pero esto se puede aplicar al juicio de los demás, porque quien está juzgando también es Pablo. Y Pablo no es Dios, es un hombre. Pero mire, a uno no le gusta que lo juzguen. Y eso es mentira, de que no, a mí me gusta que Dios me juzgue. No, lo que pasa es que eso es una manera de salir del juicio de los demás. No, a mí que no me juzgue la gente, que me juzgue Dios. En verdad lo que no nos gusta es que nos juzguen. Porque el juicio se introduce en nuestras vidas. Y a uno como que le molesta que se metan en su vida. Y más cuando la vida de uno tiene algo de lo cual uno se avergüenza. Entonces no nos gusta que nos juzguen. Pero miren, le voy a dar una receta para todo el que no le gusta que lo juzgue. El que no le gusta que lo juzgue, examínese mucho. Porque dice aquí que cuando usted se examina, deja sin efecto, sin sentido, la necesidad de que otros lo estén juzgando. Amén. Pastor, es que a mí no me gusta que me digan que me limpie el ojo. Pues mírese al espejo, introspección. Mírese al espejo antes de salir y límpiese el ojo. Así no tendrá necesidad de que tanto le digan, límpiate el ojo. Entonces deja de quejarte de que te dicen que te limpie el ojo y tú no te detienes en el espejo. Introspección, examen personal, eso es espejo. Mirarse uno mismo, mirar hacia adentro. Entonces si usted quiere que eso baje, bájele usted y examínese usted. Usted está conmigo, veo gente muy seria. Parece que Dios le está hablando.
Si nos examinamos a nosotros mismos, no tendríamos necesidad de ser juzgados. Y mire, ser juzgado no es bueno, porque lo que más hay es malos juicios. En la gente, en Dios no. El juicio de Dios es justo, es provechoso. Pero también entre los hombres hay juicios buenos, porque la Biblia da la posibilidad. Dice que juzguen con justo juicio. Y juzgar con justo juicio no es cubrir tus faltas, es tratarlas de manera correcta, honesta, amorosa. Bueno, la Biblia dice con misericordia y verdad. Ahí está la mezcla, misericordia pero verdad también. Porque hay gente que apela a la misericordia en el juicio, pero no a la verdad. Claro, misericordia primero, compasión se llama. Usted tiene que tener compasión a la hora de juzgar a una persona, y estamos todos obligados a tenerla, porque todos fallamos. Pero tiene que ser con verdad, porque si no es con verdad, usted va a encubrir el mal, le va a pasar un paño tibio y el mal seguirá ahí. Entonces, juzgar con justo juicio es hasta necesario, pero la gente que se vive examinando, difícilmente hay que estarle corrigiendo algo, porque antes de usted llegar, ya ellos se miraron al espejo. Y esto es imprescindible para el crecimiento cristiano y personal también, para el crecimiento social, laboral, en todos los sentidos del crecimiento. ¿Por qué? Porque dije al principio que el Espíritu trabaja con nosotros. El proceso de cambio es de la mano con nosotros. Por tanto, el Espíritu necesita que nosotros seamos sinceros y que reconozcamos cuando oremos: Espíritu, cámbiame esto, pido perdón por esto, mira, tengo este problema, cámbiame, ayúdame a superar esto. En nuestras oraciones eso tiene que aparecer. Pero cuando nosotros no hacemos esta colaboración, somos difíciles de trabajar por el Espíritu. Usted dirá: ¿por el Espíritu, pastor? Sí, porque el Espíritu se bloquea, usted lo bloquea, yo lo bloqueo y se contrita. Apagamos, dice la Biblia, el Espíritu. Y no es que lo apagamos en el sentido de sentir su fuego, es en el sentido de su trabajo en nosotros, porque no le damos acceso, no le damos participación. Es como una casa, lo dejamos entrar hasta la galería, otro lo dejan entrar hasta la sala, otro hasta la cocina, pero le dicen: Espíritu, no entra en esa habitación, que en esa habitación hay asuntos míos que yo no quiero que toquen. Entonces, eres cristiano en la sala, en la galería, pero está descarriado en la habitación. Y necesitamos que el Espíritu entre a todas las áreas de nuestras vidas, porque Él quiere llevar luz a donde hay oscuridad. Él quiere llevar transformación donde hay algo que está deformado. Amén. Pero si usted no lo reconoce, entonces el Espíritu no trabajará esa parte, porque usted no se la está entregando. Cuando usted reconoce un mal ante Dios, usted le está entregando eso a Dios. Pero si usted no lo reconoce, se lo está negando, y por eso no cambia esa área de su vida. Entonces vamos a evitar llegar al juicio de los demás y al juicio de Dios. Y aquí cerré. Dios dice que este juicio es para castigarnos, pero ese castigo es para no condenarnos con el mundo. Ojo, aquí no está hablando que Dios te va a mandar para el infierno, pero sí que te va a mandar situaciones, sí que te va a mandar consecuencias. Dice que Dios te va a castigar. Si no te examinas tus propios males, entonces Él te va a juzgar. Y en esta vida presente, no solo allá, no, en esta vida presente Dios te va a castigar. Pero Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aunque ese castigo Él lo envía, lo trae a nuestras vidas. Oiga, dice: ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, que ese castigo es para corregirnos y que ese mal no nos lleve a la condenación. Así que, ¿ustedes qué saben? Y mire, los castigos de Dios tienen una puntería. Usted se puede mudar para donde se mude. Usted puede dejar de ir a donde usted quiere. Usted ha visto en las películas de guerra, son misiles dirigibles que lo sueltan y le caen atrás en los muñequitos. Usted lo ha visto, que se meten aquí, allá va, por allí, por allá. Así es el castigo de Dios. Se lo manda y mire, ese lo alcanza porque lo alcanza, y le llega porque le llega. Amén. Entonces a veces estamos en esas situaciones. El problema es que cuando no somos sinceros, lo somos
a la hora de examinarnos, pero también a la hora del castigo. Entonces el castigo se lo enviamos al diablo. Eso es el diablo haciéndome la guerra, o eso es fulano haciéndome daño, o esto. No, a veces sí, pero a veces no. A veces consecuencia de usted no ser corregido, de usted no ser trabajado. Y hay muchos cristianos bajo castigo y están viviendo situaciones, pero es bajo castigo. Y le pasan cosas, pero es bajo castigo. Usted dirá, ay no, pastor, porque a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Sí, el castigo te ayuda bien, porque es para que no te condenen. Es que el castigo no te va a hacer daño. No, el castigo lo que va a hacer es lo que tú no quisiste hacer por ti mismo en el espíritu. Es como que Dios dice, bueno, si tú no cedes, abro yo. Si tú no me entregas la habitación, la rompo yo la puerta y entro. A ver si es verdad que tú no vas a salir de ahí. No, pastor, porque es que no me gusta esa área que me la toquen. Bueno, eso es como los ratones. ¿Alguien ha matado un ratón aquí? Que los ratones se esconden. Pero si usted no lo sabía, se lo habla un experto matando ratones. Cuando los ratones se le entran por un sitio, ellos se agachan y usted se confunde y cree que ya se fue. Mentira, él está ahí. Porque ellos usan un sistema de defensa de ponerse en pausa y se le quedan ahí agachados. Y usted dura rato y mueve. Y a veces uno entiende que con el ruido y el movimiento de que va a salir, no, está agachado. Está agachado. Así hacen también las culebras y muchos animales. Ahora, cuando usted hace algo para que salgan, ejemplo, que le prende fuego por aquí, claro, no le prenda fuego a la casa, que le entra por aquí, entonces usted sabe lo que usted va a hacer, que el que no quería salir salga obligado por eso que usted está haciendo. Eso hace Dios. Cuando usted no quiere entregar una área, Dios prende fuego de juicio. Dios mueve algo de castigo para obligarte a salir de tu habitación oscura, para obligarte a entregar algo que no quisiste entregar por la buena, pero es por tu bien. Es para Él no condenarte con el mundo, porque la salvación implica nueva vida y la nueva vida implica ser corregidos, ser transformados, y esa transformación implica tu colaboración. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Amén.